El Perú es una nación nacida bajo el azul infinito del Pacífico. Nuestra historia no solo se cuenta entre los Andes y la Amazonía, se susurra en cada ola que rompe en nuestra extensa costa. Desde las culturas ancestrales, el mar ha sido nuestro sustento, nuestro camino y sobre todo nuestra frontera vital. Sin embargo, para proteger esta alma oceánica se necesitó más que fe. Se necesitó acero, valor y un compromiso inquebrantable. Hoy en Retro Perú recorreremos la historia de la Marina de Guerra de Perú, desde sus inciertos comienzos como una fuerza republicana hasta su rol estratégico en el complejo mundo del siglo XXI. Esta es la crónica de 2 siglos custodiando la soberanía nacional. Tras la declaración de la independencia, el nuevo Perú, con un territorio vasto y sin consolidar, enfrentó una verdad ineludible. La República no podía sobrevivir sin dominio marítimo, mientras el poder español aún se aferraba a las costas. Era urgente crear una fuerza naval propia. El 25 de octubre de 1821, apenas 3 meses después de la proclamación, se dio el paso fundamental. Nace formalmente la Marina. Los primeros años fueron un desafío de logística y voluntad. Nuestros primeros buques, a menudo comprados o capturados como la fragata Prueba o el bergantín Belgrano, fueron los cimientos de nuestra soberanía. El mar se convirtió en el escenario principal de las guerras de consolidación. La joven Marina participó activamente en los combates por la libertad, entendiendo que el destino de la capital y el de la sierra dependían en gran medida de quien controlaba las rutas marítimas. Pero este esfuerzo inicial, heroico y limitado, pronto daría paso a una visión de poder mucho mayor. El punto de inflexión llegó con la era del guano y con la visión de un hombre, el mariscal Ramón Castilla. Él entendió que la prosperidad económica del Perú debía traducirse en poder militar. Su célebre frase, "Si Chile compra un buque, el Perú debe comprar 2", marcó la política de Estado. Gracias a la riqueza del guano, Castilla invirtió audazmente dotando a la Marina con tecnología de punta. Así llegó el Amazonas, nuestro primer buque de guerra a vapor, que revolucionó la capacidad de la flota. Perú se consolidó como una potencia marítima regional. Este fue el primer apogeo naval. El país adquirió algunos de los buques más modernos de la época, incluyendo los legendarios blindados, la fragata Independencia y el famoso monitor Huáscar. Por un breve periodo, el Perú poseyó la flota más moderna de Sudamérica. Esta pujanza no tardaría en ser probada. En 1866, España, en un intento de recuperar influencias coloniales, nos declaró la guerra. En el combate adaptado, la joven flota peruana, luchando junto a la chilena, demostró su capacidad y obligó a las naves españolas a retirarse. Fue una victoria que reafirmó la independencia y demostró que la inversión de nuestra armada no había sido en vano. Los años posteriores vieron cómo la riqueza del guano se agotaba y la inversión en la marina se detenía. Mientras tanto, la carrera armamentista continuaba. La tensión por el control del salitre en el sur desembocó en la trágica Guerra del Pacífico. En 1879, el Perú entró al conflicto con un desequilibrio naval crítico. Mientras la flota chilena contaba con 2 modernos y poderosos blindados de batería central,
los Cochrane y Blanco Encalada, Perú solo podía oponer la fragata Independencia y el monitor Huáscar, este último de un diseño más antiguo y de menor blindaje. La estrategia inicial peruana, liderada por el comandante general Miguel Grau Seminario, fue audaz: mantener operativas nuestras principales unidades, hostigar al enemigo, impedir el desembarco y proteger nuestras costas. Esta estrategia, conocida como la correría del Huáscar, obligó a la flota chilena a desviar recursos, retrasó el conflicto y permitió al Perú preparar sus defensas terrestres. Este periodo de heroísmo solidario, donde un solo buque mantuvo la raya a una flota superior, fue la antesala de la prueba de fuego definitiva. La derrota de la Guerra del Pacífico significó la pérdida de nuestra flota y una herida profunda en el alma nacional. La Marina tuvo que reorganizarse desde las cenizas, un esfuerzo titánico y de décadas para recuperar la capacidad de defensa. Con el inicio del siglo XX, el Perú volvió a invertir, entendiendo la lección. Se adquirieron nuevas unidades, destacando los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, que marcaron el resurgimiento de la capacidad naval. Un hito crucial fue el nacimiento de la aviación naval en 1919, con la creación de la Escuela de Hidroaviación. La Marina no solo debía dominar la superficie y el subsuelo, sino también el aire sobre las aguas territoriales. En el ámbito regional, la Marina cumplió un rol esencial. Durante el conflicto de Leticia, en la década de 1930, y más adelante, en la Guerra del 41 con Ecuador, los buques y la infantería de la Marina fueron cruciales para asegurar la soberanía en la Amazonía y el control de las vías fluviales, reafirmando el papel de la Armada como una fuerza de disuasión y despliegue efectivo. La segunda mitad del siglo XX trajo consigo la consolidación tecnológica. El Perú optó por la especialización, sobre todo en la guerra submarina. La adquisición de la flota de submarinos tipo U-209 de fabricación alemana le otorgó a la Marina una de las flotas submarinas más potentes y silenciosas de la región, una capacidad de disuasión crucial. En la superficie, buques como el crucero Aguirre y el histórico Almirante Grau, el último crucero lanzamisiles del mundo, mantuvieron la presencia y el poderío peruano en el Pacífico. Pero la modernidad de la Marina no es solo comprar, sino también crear. El servicio industrial de la Marina, Cima Perú, se ha convertido en el astillero más importante de la costa del Pacífico. Cima no solo mantiene y moderniza nuestros buques, sino que construye unidades de guerra y de ayuda humanitaria, garantizando la autonomía tecnológica del país. En la actualidad, la Marina participa activamente en misiones de seguridad y desarrollo, desde la lucha contra el narcoterrorismo en zonas como el Braem hasta el apoyo invaluable a la población civil, a través de operaciones de ayuda humanitaria y despliegue en sus unidades para misiones científicas. Hemos recorrido 2 siglos de historia, pero el espíritu de la Marina se concentra en una sola gesta y en un solo hombre. Su temple se demostró no solo en combate, sino en su humanidad, al rescatar a los náufragos de las naves chilenas que él mismo había hundido. Pero fue su sacrificio a bordo del viejo Huáscar que marcó el destino y la moral de la nación. Durante 6 meses, el Huáscar, bajo el mando de Grau, se convirtió en el fantasma del Pacífico, burlando, atacando y retrasando toda la armada chilena.
Fue una gesta de dignidad que terminó el 8 de octubre de 1879 en el combate de Angamos. Acorralado por fuerzas muy superiores, el Huáscar se batió hasta el final. Grau fue alcanzado en los primeros minutos, pero el Huáscar no arribó su pabellón. Su legado fue recogido por héroes como Elías Aguirre Romero y por la tripulación que se inmoló antes de entregar el monitor intacto al enemigo. El sacrificio no evitó la derrota, pero nos dio algo mucho más valioso, el ejemplo inmutable de honor y deber. La Marina de Guerra del Perú se mantiene como una institución sólida, estructurada en su fuerza de superficie, su poderosa fuerza de submarinos, la élite de infantería de la Marina y su aviación naval. Mirando al futuro, la Marina está enfocada en la defensa de la inmensa zona económica exclusiva del Perú y en las misiones de apoyo al desarrollo. Buques de expedición científica como el Bao Carrasco y las modernas plataformas itinerantes de acción social que llegan a la Amazonía, junto con buques multipropósitos como el Bao Pisco, demuestran que la Armada no solo mira hacia la guerra, sino al servicio y al desarrollo de sus ciudadanos. La historia de la Marina de Guerra del Perú es la historia de una nación que nunca ha rehuido su destino marítimo. Es la crónica de periodos de gloria, momentos de dolor y una constante resiliencia para resurgir más fuerte. Es un legado de valor que sigue vigente, resguardando nuestro mar, nuestra historia y nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia naval de nuestro Perú. Si te ha gustado esta inmersión profunda en nuestra historia, no olvides suscribirte a Retro Perú, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios qué otro aspecto de la historia del Perú te gustaría que exploremos.